Evangelio de hoy. Martes 13 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículo 21 al 28. Entraron en Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En ese momento, un hombre poseído por un espíritu impuro, gritó: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió severamente, diciendo: Cállate y sal de él. El espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y gritando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron, de modo que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, dada con autoridad. Hasta los espíritus impuros les manda, y le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza de Jesús en la sinagoga, una autoridad inesperada. La escena que nos presenta el Evangelio de Marcos ocurre en Capernaum, donde Jesús, tras haber comenzado su misión de predicar el reino de Dios, entra en la sinagoga y empieza a enseñar. Este es un acto de gran significado, ya que la sinagoga no solo era un lugar de oración, sino también un centro de enseñanza religiosa, donde se debatían las Escrituras y se enseñaban los principios de la ley. Jesús, al entrar en este contexto sagrado, no solo se presenta como un simple visitante o predicador, sino como alguien que tiene una autoridad diferente a la de los maestros tradicionales. En la sinagoga, los escribas y fariseos, quienes eran los encargados de la enseñanza, poseían un conocimiento profundo de la ley, pero su autoridad estaba basada en la interpretación de las Escrituras y la tradición. Jesús, en contraste, no se apoya en ninguna autoridad humana, sino que habla con una autoridad intrínseca. La gente se asombra al escucharle, porque no solo da una enseñanza nueva, sino que la vive con una fuerza y coherencia que los demás no habían experimentado. La autoridad de Jesús no está en su conocimiento intelectual, sino en su capacidad para tocar el corazón de las personas y transformar sus vidas. Este contraste entre la enseñanza de los fariseos y la de Jesús señala un punto crucial: la verdadera autoridad en la enseñanza espiritual no se basa solo en palabras, sino en la capacidad de transformar el ser interior de aquellos que escuchan, en su capacidad para comunicar la verdad de una manera que va más allá de la letra muerta. Jesús no busca solo que los oyentes comprendan intelectualmente las Escrituras, sino que los transforme en lo más profundo de su ser, en su forma de vivir. El poder de Jesús sobre el mal. El pasaje continúa con la intervención de un hombre poseído por un espíritu inmundo. Esta aparición no es accidental, ni un simple relato de exorcismo, sino que tiene un significado profundo. La presencia del espíritu inmundo en la sinagoga es, de alguna manera, una metáfora del caos y la oscuridad que siguen existiendo en el corazón humano, incluso en los lugares que deberían ser sagrados. La sinagoga,
como lugar de oración. Representa el intento humano de acercarse a Dios. Pero el hombre poseído simboliza las fuerzas que impiden ese encuentro profundo con lo divino. El hecho de que este espíritu se manifieste al escuchar la enseñanza de Jesús es significativo. El mal no puede permanecer indiferente ante la luz de la verdad que Jesús trae consigo. Cuando el espíritu inmundo grita, reconociendo en Jesús al Santo de Dios, no solo está manifestando su desesperación, sino también revelando la identidad profunda de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. A través de este enfrentamiento directo con las fuerzas del mal, el Evangelio muestra que Jesús no solo viene a enseñar, sino que tiene el poder para derrotar el mal y liberar a los seres humanos de las ataduras espirituales que los oprimen. El grito del espíritu inmundo también resalta el conflicto cósmico entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Jesús no solo predica la llegada del reino de Dios, sino que lo establece en el presente con su autoridad. Este poder de Jesús sobre el mal es una característica central de su misión. No viene solo a hablar de salvación, sino a realizarla, a derrotar las fuerzas que oprimen al ser humano y a restablecer el orden y la paz en el corazón humano. La reacción de la gente ante el poder de Jesús. La reacción de la gente que presencia este acontecimiento es de asombro ante la autoridad y el poder con los que Jesús actúa. No pueden sino admirarse. Marcos resalta que, mientras que los maestros tradicionales de la ley eran conocidos por su conocimiento profundo, la autoridad de Jesús no se basa en el conocimiento teológico, sino en su poder de transformación y sanación. La gente, al ver que un espíritu inmundo se somete a su voz, se da cuenta de que algo nuevo está ocurriendo. Algo que no habían experimentado antes. Este asombro es una respuesta natural al enfrentarse con algo más grande que ellos mismos. Con una presencia que está rompiendo las normas establecidas. El poder de Jesús se presenta como un desafío a los sistemas establecidos, a las estructuras de poder espiritual que existían en la época. En lugar de seguir las tradiciones y las reglas humanas, Jesús actúa con una autoridad que viene de Dios mismo, una autoridad que libera y sana. Este contraste con la religiosidad establecida es un tema recurrente en los evangelios, donde Jesús no solo desafía las estructuras religiosas, sino que las reemplaza con una nueva visión de la relación con Dios basada en la gracia, el amor y la misericordia. El exorcismo, liberación y restauración. El acto de expulsar al espíritu inmundo no es simplemente un exorcismo, sino una restauración. El hombre poseído no solo es liberado de la influencia del mal, sino que se le da la posibilidad de volver a ser quien está llamado a ser. Una persona libre, capaz de vivir plenamente, según el propósito que Dios tiene para ella. La liberación de este hombre representa la restauración que Jesús trae al ser humano, no solo en términos físicos, sino espirituales. El exorcismo simboliza la sanación integral que Jesús trae consigo. Una sanación que no solo libera de la opresión espiritual, sino que también restablece la paz interior y la conexión con Dios. Este acto también revela la naturaleza
De la salvación que Jesús ofrece. No es solo una salvación que llega al final de los tiempos, sino que se hace presente aquí y ahora. El reino de Dios no es una promesa lejana, sino una realidad que se manifiesta a través de los milagros, las enseñanzas y las liberaciones que Jesús realiza. En cada exorcismo, en cada sanación, en cada palabra de Jesús, el reino de Dios se instala de forma tangible en el corazón de los que creen y reciben el mensaje. La admiración de la gente y el reconocimiento de Jesús. La gente que presencia este acto de liberación queda sorprendida y, como resultado, su fama se difunde rápidamente por toda la región. Este tipo de popularidad es, en muchos sentidos, ambigua. Mientras que es una reacción natural ante el poder de Jesús, también plantea un desafío. Jesús no busca la fama ni la adoración superficial. Su misión no es convertirse en una figura de culto, sino en el portador de la salvación para todos. La creciente fama de Jesús plantea la tensión entre el reconocimiento público y el propósito profundo de su misión. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús evita la exaltación popular y trata de orientar a la gente hacia la realización de su verdadera misión, que no es solo realizar milagros, sino reconciliar al ser humano con Dios. Este reconocimiento popular también pone de manifiesto la forma en que el poder de Jesús atrae a las multitudes, pero a la vez va acompañado de una responsabilidad mayor. Las multitudes que se acercan a Él no solo deben admirar sus milagros, sino responder a su llamado a seguirlo, a convertirse, a dejarse transformar por su mensaje. La llegada del reino de Dios a la vida diaria. El acto de enseñanza de Jesús y la liberación del hombre poseído por el espíritu inmundo. No son solo eventos aislados, sino que son manifestaciones del reino de Dios que ha llegado. Estos milagros no son solo actos de poder divino, sino signos de un cambio cósmico, de una revolución espiritual que está ocurriendo en la historia de la humanidad. El reino de Dios no se limita a un concepto abstracto o futuro, sino que se instala en el presente, a través de la presencia y la acción de Jesús. La curación de los enfermos, la expulsión de demonios, las enseñanzas sobre el perdón y la justicia. Todo esto constituye el reino que Jesús predica. El mensaje de la autoridad de Jesús para hoy. Este pasaje de Marcos tiene una enseñanza profunda para los creyentes de hoy. La autoridad de Jesús, que es reconocida en la sinagoga, debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra propia relación con Él. ¿Lo reconocemos con esa autoridad que transforma? ¿Le damos espacio para que, con su poder, libere nuestras vidas de los espíritus inmundos que nos atan? El Evangelio no es solo una enseñanza intelectual. Es una invitación a una transformación profunda, que requiere someterse a esa autoridad. Dejarse sanar y permitir que el reino de Dios se manifieste en nosotros. La liberación del hombre poseído es, en este sentido, una llamada a la libertad interior. Cada uno de nosotros puede estar poseído por miedos, inseguridades, rencores y prejuicios que nos impiden vivir plenamente la vida que Dios desea para nosotros. El poder de Jesús, que vence al mal, también está disponible para nosotros hoy.
invitándonos a vivir en la libertad que Él trae. La autoridad transformadora que invita a la conversión. La enseñanza y los milagros de Jesús. ¿Cómo se ejemplifica en este pasaje de Marcos? No son simplemente actos de poder, sino invitaciones a una conversión profunda y radical. El reino de Dios que Jesús predica no es solo una doctrina teórica, sino una nueva realidad que comienza a manifestarse en el corazón de cada persona. La autoridad de Jesús no se limita a curar físicamente a los enfermos o a expulsar a los demonios, su poder va mucho más allá. Es una autoridad que transforma el corazón humano, que libera del pecado y del mal, y que nos invita a vivir de manera coherente con la voluntad de Dios. El hombre poseído por el espíritu inmundo es un símbolo de las fuerzas destructivas que habitan en todos nosotros. La envidia, el rencor, el egoísmo, las adicciones, los miedos. Estas fuerzas no solo nos dañan interiormente, sino que también afectan nuestras relaciones con los demás y con Dios. Cuando Jesús expulsa al espíritu inmundo, nos muestra que solo en Él encontramos la fuerza para vencer esos demonios interiores. Al seguir a Jesús, experimentamos la liberación que nos lleva a vivir en libertad. Y esa libertad es la que nos hace plenamente humanos, realizados y en comunión con Dios. Esta conversión es, sin embargo, un proceso continuo. No es un evento único, sino una caminata constante de crecimiento y transformación. A medida que reconocemos y aceptamos la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas, le damos permiso para limpiar las áreas oscuras de nuestro corazón y guiarnos hacia una vida más plena y auténtica. Jesús no vino solo para ser admirado, sino para ser el Salvador activo que cambia nuestras vidas. La autoridad de Jesús y la respuesta personal. El poder de Jesús sobre los espíritus inmundos es un recordatorio de que el mal, aunque presente en el mundo, no tiene la última palabra. En la sinagoga de Capernaum, Jesús no solo enfrenta al mal, lo derrota, demostrando que en su presencia las fuerzas oscuras se ven obligadas a ceder. Este poder liberador debe ser una fuente de esperanza para todos nosotros. Vivimos en un mundo donde las injusticias, las mentiras, las divisiones y los sufrimientos son parte de la realidad cotidiana. Pero el mensaje de Jesús es claro. El mal no tiene el poder definitivo. Cada uno de nosotros, al enfrentarnos a nuestras propias luchas internas o externas, puede encontrar en Jesús un modelo de fortaleza y esperanza. La respuesta a la autoridad de Jesús requiere un compromiso personal de apertura y disposición. Aceptar la autoridad de Jesús no es solo reconocer su poder, sino también permitirle transformar nuestra vida, sometiéndonos a su voluntad y permitiendo que Él actúe en nuestro interior. Esta sumisión no es un acto de debilidad, sino de reconocimiento profundo de que solo en Jesús encontramos la verdadera libertad. Este acto de rendición es, en cierto sentido, liberador. Nos invita a abandonar la ilusión de que podemos controlar nuestra vida por completo, y a aceptar que es en la obediencia a Dios donde encontramos la paz. El hombre poseído por el espíritu inmundo, en su lucha interna y desesperación, representa esa lucha que muchos de nosotros enfrentamos. Un deseo de cambio,
pero una incapacidad para lograrlo por nuestra propia cuenta. Jesús, con su autoridad, viene a traer orden a nuestro caos interior y a ofrecernos una paz duradera, que no depende de las circunstancias externas, sino de la profunda reconciliación con Dios. La expansión del reino a través de la enseñanza. La enseñanza de Jesús en la sinagoga también debe ser entendida como una invitación a un reino que no es territorial ni político, sino espiritual y transformador. El reino de Dios no es algo que se pueda ver en términos de poder mundano, sino que es un dominio de justicia, paz y verdad, que comienza a implantarse en el corazón humano. Jesús, con su enseñanza y sus milagros, nos invita a ser parte de ese reino, a vivir de acuerdo con sus principios. El amor al prójimo, la misericordia, la verdad, la humildad y el perdón. El reino de Dios se expande no por la fuerza o el dominio, sino por la proclamación de la verdad y la acción transformadora de Dios en el corazón de los individuos. La gente de Capernaum se asombra por la enseñanza de Jesús, porque no solo es una enseñanza intelectual, sino una enseñanza que desafía y transforma la realidad. En este sentido, el Evangelio es un desafío a todos los sistemas que viven en contra de la justicia y el amor que Jesús predica. La enseñanza de Jesús es una fuerza liberadora que, al ser recibida en el corazón humano, pone en marcha un proceso de transformación que va más allá de lo individual, tocando comunidades enteras. Es importante notar que, cuando la gente se asombra ante la enseñanza de Jesús, no solo lo hacen por sus palabras, sino por el poder que Él tiene para hacer que esas palabras se hagan realidad. En Jesús no solo encontramos la verdad expresada en palabras, sino también en acciones concretas que restablecen la justicia y la paz, como lo vemos en su poder sobre los demonios, la enfermedad y el pecado. La necesidad de conocer a Jesús más allá de los milagros. A medida que la fama de Jesús crece, es crucial que nosotros, como creyentes, reflexionemos sobre el peligro de ver a Jesús solo como un proveedor de milagros o bendiciones. La gente de Capernaum estaba asombrada y llena de admiración. Pero el llamado es a conocer a Jesús en una relación profunda que no se limite a la fascinación por sus poderes. Es fácil caer en la tentación de ver a Jesús solo como el milagrero, el que resuelve nuestros problemas inmediatos. Pero la verdadera invitación es conocerlo como el Señor y Salvador que viene a transformar nuestra vida por completo. Jesús no buscaba fama ni seguidores solo por lo que podía hacer en el plano físico. Su misión es mucho más profunda. Viene a liberar a la humanidad del pecado, a restaurar nuestra relación con Dios y a establecer su reino en los corazones de aquellos que lo siguen. La tentación de ver a Jesús solo como una fuente de bendiciones externas o milagros es una trampa que debemos evitar. La verdadera fe se basa en reconocer a Jesús como el Dios encarnado que trae la salvación completa, que no solo sana los cuerpos, sino que transforma las almas, reconcilia con Dios y da vida eterna. Llamado a seguir la autoridad de Jesús hoy. Al reflexionar sobre este pasaje, es importante preguntarnos cómo respondemos hoy a la autoridad de Jesús en nuestra vida. ¿Lo escuchamos con asombro como la gente de Capernaum?
¿Pero luego seguimos nuestras propias agendas? ¿O permitimos que esa autoridad transforme nuestro ser más profundo, liberándonos de todo lo que nos aleja de Dios? Hoy, al igual que en el tiempo de Jesús, el reino de Dios sigue siendo un desafío vivo y presente. En medio de un mundo lleno de confusión, egoísmo y caos, Jesús sigue ofreciendo su autoridad liberadora, invitándonos a ser transformados por su palabra y por su presencia. Este Evangelio no solo nos invita a reconocer el poder de Jesús sobre el mal, sino a responder activamente a su llamado. La verdadera autoridad de Jesús no se impone, sino que se ofrece libremente a todos los que están dispuestos a aceptarla y vivirla. Y, al igual que los habitantes de Capernaum, somos llamados a difundir esa autoridad de manera concreta en nuestras vidas, permitiendo que el reino de Dios se expanda a través de nuestras acciones, palabras y relaciones. En ese acto de rendición y obediencia a Jesús, experimentamos la verdadera libertad y el poder transformador del Evangelio. La importancia de la liberación interior. El exorcismo que Jesús realiza no solo es un acto de poder, sino una lección profunda sobre la liberación interior. El hombre poseído por el demonio vive una vida de opresión y sufrimiento, atrapado por fuerzas que no puede controlar. Sin embargo, cuando Jesús lo libera, no solo le devuelve la paz interior, sino que también le abre un camino de restauración. Esta liberación no es solo física, sino espiritual y emocional. La acción de Jesús nos recuerda que todos tenemos áreas de nuestras vidas donde estamos atrapados, ya sea por miedos, resentimientos, adicciones o cualquier tipo de demonio interno que nos impide vivir plenamente. El poder de Jesús para liberar es una invitación a permitirle entrar en esas áreas oscuras y controladas de nuestra vida, a someterlas a su autoridad y permitir que Él las transforme. La liberación de este hombre no es solo un milagro, sino un acto de restauración profunda que abre una nueva oportunidad de vida y paz. La lucha constante entre el bien y el mal. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús en continua confrontación con el mal. Esta lucha no es solo un tema de los Evangelios, sino una realidad constante en la vida cristiana. La expulsión del demonio simboliza la batalla espiritual que todos enfrentamos entre las fuerzas del bien y las del mal. Aunque a veces podemos sentir que estamos perdidos en nuestras luchas internas o externas, este pasaje nos recuerda que Jesús tiene el poder de vencer todo mal. La lucha contra el mal no siempre se libra con violencia o con grandes gestos, sino con la presencia pacífica de Jesús, que, a través de su palabra y su poder, vence las fuerzas destructivas. Esto nos enseña que, en medio de nuestras luchas cotidianas, debemos recurrir a Jesús para que, con su autoridad, nos libere de todo lo que nos impide vivir en paz y armonía con Él y con los demás. El reino de Dios que ya está presente. En este pasaje, la autoridad de Jesús sobre el mal es una manifestación clara de que el reino de Dios ha comenzado a hacerse presente a través de su enseñanza y sus milagros. Jesús está inaugurando un reino que no está basado en el poder militar o político,
sino en la transformación interior y la liberación del ser humano. El reino de Dios que Jesús predica es uno de justicia, paz, amor y restauración. Este reino no es algo lejano o futuro, sino que ya está entre nosotros, presente en cada acción de amor, en cada curación, en cada momento en que vencemos el mal con el bien. La autoridad de Jesús nos invita a vivir como si este reino ya estuviera aquí, actuando con coherencia con los valores que Él nos muestra, la misericordia, la justicia, el perdón y la paz. La manifestación del poder de Jesús sobre el mal es un recordatorio de que, aunque el mal aún exista en el mundo, el reino de Dios es más fuerte y ya comienza a imponerse en la vida de aquellos que lo siguen. Jesús, el libertador y sanador. El exorcismo realizado por Jesús nos revela que Él es el gran libertador y sanador. La liberación del hombre no solo es un acto de poder, sino un acto de compasión y sanación integral. Jesús no solo expulsó al demonio, sino que restauró al hombre, dándole una nueva oportunidad de vivir plenamente. Esta restauración no solo tiene implicaciones espirituales, sino también psicológicas, sociales y emocionales. Al seguir a Jesús, somos llamados a vivir en libertad, libres de las ataduras que nos impiden ser quienes realmente somos. Jesús, en su amor y poder, sigue siendo nuestro sanador. Nos invita a abrir nuestras vidas a Él, para que, al igual que el hombre poseído, podamos ser liberados de todo lo que nos oprime y ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. La misión de Jesús continúa hoy. El poder y la autoridad de Jesús no han terminado con los relatos de los evangelios. Su misión sigue viva hoy en día. Jesús sigue enseñando, sanando, liberando y transformando vidas. Hoy, Él nos invita a abrirnos a su autoridad, a escuchar su palabra y permitir que su reino se haga realidad en nuestras vidas. La invitación es clara: seguir a Jesús no solo significa admirarlo o respetarlo, sino dejar que su poder transforme nuestro corazón y nuestra vida. Cada uno de nosotros es llamado a ser parte activa de la expansión del reino de Dios, llevando la luz y el poder de Jesús al mundo que necesita ser liberado del mal. Jesús sigue llamando, sigue transformando, y sigue siendo el único con la autoridad para sanar, liberar y restaurar al ser humano a su plenitud.